Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre el proyecto que llevamos a cabo como artículo final para la clase de diseño de experimentos, que se basa en el análisis de varianza para la evaluación del efecto de la velocidad de operación en el proceso de obtención de leche descremada por medio de la operación de centrifugación. Mi nombre es Manuela Barrera y mi compañera es Laura Marcela Barrera. Bueno, para iniciar, el artículo desarrollado se ejecutó pues con el propósito que les acabo de mencionar de evaluar pues la influencia o el efecto que tiene la velocidad de operación en el proceso pues de obtención de leche descremada por medio de centrifugación. Esto se desarrolló con ayuda de un simulador virtual llamado Virtual Plant, el cual realizó la recolección de datos para el caudal de leche descremada obtenida en donde se manejaron velocidades de operación de 1843, 2304, 2880, 3600 y 4500 revoluciones por minuto para un caudal constante de alimentación de 8,4 metros cúbicos por hora. Para este diseño de experimento se realizaron 5 repeticiones para cada una de estas velocidades, con el fin de obtener así un total de 25 datos aleatorios para el caudal de leche descremada en metros cúbicos por hora. Seguido a esto, se procedió a realizar el análisis de varianza por medio de las operaciones que comprenden el ANOVA para el rechazo o la aceptación de la hipótesis inicial o alternativa, em, determinando que se rechaza esta hipótesis inicial. Seguido a esto, la comparación de las medias se realizó por medio de los métodos LSD, Tukey y Duncan. Asimismo, también se realizó la verificación de los supuestos con el fin de comprobar las propiedades de independencia y normalidad, donde pues pudimos verificar que se aceptó la hipótesis alternativa por medio de los procedimientos pues mencionados anteriormente, donde se determina que las velocidades de operación actúan de forma diferente sobre los caudales de leche descremada obtenida. Ya, digamos, para la parte de la metodología, se desarrolló el proyecto en 4 etapas, en las cuales son planeación, realización, análisis, interpretación, control y conclusiones finales, en donde para la parte de planeación y realización se entendió y se delimitó pues la problemática de estudio, y asimismo pues se eligió la variable de respuesta, que en este caso sería la velocidad de operación, que sería pues controlada en el diseño. Ya para la parte de análisis, recurrimos a utilizar métodos estadísticos, como lo mencioné anteriormente, que garanticen diferencias poblacionales. Es por esto que decidimos hacer uso de la técnica de análisis de varianza de ANOVA. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue determinar dos hipótesis. La primera pues es la inicial, que dice que todas las velocidades actúan igual en la cantidad de leche descremada obtenida. Y la hipótesis alternativa, que dice que todas las velocidades actúan diferentes sobre la cantidad de leche descremada obtenida. Entonces lo primero que se realizó, pues entonces aquí está el cuadro eh, con los datos pues que obtuvimos después de realizar la simulación con las cinco diferentes tratamientos con sus 5 repeticiones. Entonces realizamos pues la sumatoria de cada uno de los datos. Posteriormente fue la suma de esa sumatoria elevada al cuadrado y pues así mismo sacamos el promedio de los datos obtenidos inicialmente. Posteriormente, pues aquí al lado derecho observamos el cuadro con los datos elevados al cuadrado, con su respectiva sumatoria y pues total, igual que a este lado. Posteriormente, pues entonces realizamos la sumatoria de cuadrados, de tratamiento, de total y del error, y la sumatoria de cuadrados medios del tratamiento y del error, y los grados de libertad del tratamiento, del error y del total. Como mencionó mi compañera anteriormente, pues tenemos un número de tratamiento 5 y un total de datos de 5. Posteriormente, entonces, determinamos, hallamos el F sub 0 con las ecuaciones correspondientes, dándonos 3054,65, y luego en las tablas buscamos ese F teórico con los grados de libertad del tratamiento y los grados de libertad del error, o sea, 4,20, en donde en las tablas pues aparecía que era un dato de 2,87. Como F sub 0 es mayor a F, pues entonces rechazamos esta hipótesis. La hipótesis inicial
pero pues asimismo aceptamos la hipótesis alternativa, en donde se determina que las diferentes velocidades de operación actúan diferentes sobre la cantidad de leche descremada que se obtiene en las diferentes repeticiones para cada tratamiento. Y pues basándonos en estos resultados, podemos verificar el supuesto pues planteado en la metodología inicialmente. Bueno, ya posteriormente para realizar la verificación de la comparación entre las medias, se realizaron los métodos de LCD, Tukey y Duncan, debido a que se rechazó la hipótesis inicial y por lo tanto pues se está aceptando la hipótesis alternativa. Para el método de LCD, que pues nos muestra la diferencia significativa más pequeña, se determinaron pues las diferentes combinaciones para los tratamientos y se determinaron las diferencias entre los promedios de estos. Asimismo, se calculó el número de LCD por medio de las tablas y para hallarlo se observa la desviación estándar de 0.025, teniendo en cuenta también los grados de libertad del error, que en este caso fueron 20. Ya determinados en la tabla que podemos ver a la izquierda, dando como resultado un número del LCD de 2,085. Siendo esto así, pues se realizó la comparación entre las diferencias de los promedios y el número del LCD, en donde pudimos observar, como vemos en la tabla, que todas estas combinaciones posibles son significativas. Asimismo, pues para el método de Tukey se determinaron las posibles combinaciones de los tratamientos con sus promedios y se calculó el número de Tukey por medio de las tablas, donde obtuvimos un número de 4,24, teniendo en cuenta los grados de libertad tanto del error como de los tratamientos. Asimismo, pudimos verificar que todos estos, las diferencias entre los promedios, todas fueron mayores en este caso al número de Tukey, indicando que todas estas combinaciones serían significativas. Ya para el método de Duncan, lo primero que se realizó fue ordenar los promedios de los tratamientos de menor a mayor y se calculó la S con la ecuación número 14, que está referida en el documento, y podemos observar en la tabla del método de Duncan la organización de los promedios de menor a mayor y obtuvimos un número S de 0,130. Seguido a esto se hallaron los rangos del análisis de la tabla, teniendo en cuenta el total de tratamientos y los grados de libertad del error para un 5% observado en las tablas. Ya después se determinó si ese valor obtenido era mayor o no al de las tablas y también aquí obtuvimos un resultado significativo para cada una de las combinaciones propuestas. Entonces, después de esto, pues realizamos la prueba estadística. Entonces, para esto, pues tuvimos que pues sacarle el promedio a los tratamientos, pero pues eso ya lo habíamos hecho. Posteriormente, pues realizamos aquí una ecuación que pues está referenciada ahí en el documento para poder determinar la desviación para cada tratamiento. Entonces, aquí podemos ver cuáles fueron los resultados de esta desviación. Y ya con esto entonces pudimos realizar la prueba estadística. Entonces acá lo primero que realizamos pues fue poner las posibles combinaciones y para calcular esto pues es con una ecuación ya que está determinada. Entonces por medio de esta prueba pues pudimos reafirmar que los tratamientos seleccionados para la operación pues actúan de forma diferente en la obtención del caudal de leche descremada, puesto pues que cada prueba estadística calculada fue mayor que el número teórico determinado. Este número teórico se determinaba con los grados de libertad del tratamiento, que eran 4, y con un índice porcentual que era del 5%. Pues por lo tanto, aquí podemos aceptar nuestra hipótesis alternativa. Posteriormente, ya para en la varianza poblacional, pues aquí lo calculamos con el F máximo y, perdón, la varianza máxima y la varianza crítica, que fue la calculada en tablas. Aquí lo calculamos con los grados de libertad del tratamiento del numerador y los grados de libertad del tratamiento del numerador, los cuales eran 4 y 4.
Entonces ya con esta varianza poblacional pues nos permitió aceptar la hipótesis alternativa por medio del cálculo de la varianza poblacional máxima y la varianza poblacional crítica, que ya di, como mencioné anteriormente, determinada pues la tabla de función de f, de distribuciones f, perdón, en donde la máxima pues fue significativamente mayor que la crítica, aceptando la hipótesis alternativa, pues la cual nos indicaba que los tratamientos evaluados actuaban de forma diferente. Bueno, ya con los resultados obtenidos, procedimos a realizar la verificación de las propiedades de independencia y de normalidad. Esta verificación se realizó por medio de los supuestos de estas mismas propiedades con el fin de rectificar primero si los datos se estaban manejando en el experimento bajo parámetros normales estadísticos y pues si habían sido estos seleccionados de forma aleatoria. Entonces allí, bueno, como pueden ver en la tabla, se tienen cada uno de los datos obtenidos para todos los tratamientos y seguido a esto determinamos el error mediante la resta del promedio y de cada uno de los resultados obtenidos. Seguido a esto, procedimos a organizar los datos enumerándolos de 1 a 25 y organizándolos de menor a mayor. Seguido a esto, calculamos la posición de graficación para cada dato en función de su rango y el total de datos obtenidos por medio de la ecuación de I menos 0,5 sobre 25, que es el total de datos. Ya obteniendo estos datos, se procede a realizar la gráfica y en esta gráfica podemos observar que todos los puntos o que todos los datos se encuentran pues muy próximos a la línea de tendencia lineal, lo cual nos quiere indicar que en este caso el experimento y los datos del experimento fueron manejados bajo parámetros estadísticos normales. Ya para la parte de la verificación del supuesto de independencia, lo que se hizo fue, pues asimismo, enumerar los datos de 1 a 25 y en este caso se colocaron los errores, pero estos no se organizan de menor a mayor. Esto con el fin de determinar si son aleatorios o no. En este caso, como podemos observar en la gráfica, todos los puntos se encuentran muy dispersos alrededor del eje horizontal. Lo que esto nos permite, pues, inferir es que los datos en los que se están seleccionando para el experimento sí se manejaron de forma aleatoria. Entonces ya en base a los análisis, pues se verifica que los diferentes tratamientos utilizados en la operación actúan de forma diferente en la obtención del caudal de leche descremada, pero todos estos pues operan dentro de los parámetros obtenidos dentro del proceso. Es por eso pues que la empresa puede utilizar cualquiera de las 5 velocidades manejadas para su producción y pues la selección de cualquiera de estas velocidades dependerá de la eficiencia que deseen obtener dentro del proceso. Ya finalmente, pues digamos como conclusión, pudimos evaluar el efecto que en este caso tiene la velocidad de operación en el proceso de obtención de la leche descremada, determinando que las velocidades van a actuar pues de forma diferente, como ya lo rectificamos con todos los métodos que empleamos para el análisis. Y también podemos observar a simple vista, digamos, en la obtención de nuestros datos, que se presenta una relación directamente proporcional entre la velocidad y el caudal de leche descremada obtenida, lo que quiere decir que a mayor sea la velocidad, mayor va a ser la cantidad de leche obtenida. Por lo tanto, si se desea obtener pues una mayor eficiencia en el proceso de centrifugación, se recomienda es emplear una velocidad, en este caso, de 4.500 revoluciones por minuto, que fue nuestra mayor velocidad, con un caudal de alimentación de 8,4 metros cúbicos por hora. Manejando la operación bajo estos parámetros, esto nos va a permitir obtener un caudal de salida de leche descremada de 48,33 metros cúbicos por hora de pues, leche descremada. Y pues asimismo, finalmente logramos verificar la hipótesis alternativa por medio del análisis de varianza de ANOVA y la verificación de los supuestos. Muchas gracias por su atención.